Buen día, Alfonso, y buenos días a todos los amigos y amigas que siempre nos escuchan. Bueno, oye, me ganó Venezuela. Ave María, gloria al bravo pueblo que al Yankee venció. A la verdad, Alfonso, eso fue un juego épico. Cuando uno tiene un entusiasmo y un motivo tan grande para vencer al opositor, a la verdad que se crecen. Y en los deportes se ve mucho eso, que cuando hay una motivación que va más allá del sencillo juego de pelota, no hay enemigo grande. Yo creo que la victoria de Venezuela se la merecían, le ganaron a todos los equipos que se enfrentaron, excepto República Dominicana, pero definitivamente fue un juegazo donde la dignidad del pueblo de Venezuela fue reivindicada en un juego de pelota. Así de sencillo y así de amplio. Nuestras felicitaciones al bravo pueblo, al equipo de béisbol de Venezuela y a todo el pueblo venezolano por ese grandioso triunfo que me lo disfruté, Alfonso, como si hubiese sido Puerto Rico. Igual acá. Oye, pero fue tan especial que Donald Trump se ofrece hasta la estadidad. Cosa que no nos han presentado a nosotros, pero Alfonso, qué interesante. Tú te fijaste en la cara de los jugadores norteamericanos, parecía que hubiese caído una bomba sobre la Casa Blanca. Eso explica, esa cara explica el comentario de ellos cuando nosotros llegamos segundo con el Team Rubio de Puerto Rico, que ellos decían, ¿por qué celebran estos boricuas si los que ganamos fuimos nosotros? Eso está en la sangre. Definitivamente cuando hay motivaciones que trascienden el sencillo juego, pues son cosas que no se pueden explicar. Hay que verlo y hay que sentirlo. Nuestras felicitaciones a ese gran equipo. Bueno, vamos para la agenda para la mañana de hoy. La jueza Laura Taylor Swain rechazó ver el caso presentado por los bonistas que querían eliminar el cargo provisional para el pago de las pensiones. Fíjate, Alfonso, este miércoles, como tú señalas, este miércoles la juez Taylor celebró la vista que ellos denominan ómnibus y la celebró aquí en Puerto Rico. La mayor parte de las vistas se celebran vía Zoom. Esta se celebró presencial en Puerto Rico y entre otros asuntos la juez Taylor, como tú señalas, rechazó el planteamiento de un grupo de personas financiado por los bonistas buitres. Esto hay que subrayarlo. Un grupo de personas financiado por los bonistas buitres. Y digo esto porque esta gente que llevó este caso, Alfonso, nunca se presentaron públicamente a explicar el caso, a defenderlo. Nunca convocaron a la ciudadanía a movilizarse para defender ese reclamo de ellos para que se excluyera ese cargo disque para el aumento, para el pago de las pensiones. Bueno, para mí eran sencillamente bonistas buitres o son bonistas buitres disfrazados de ciudadanos donde colocan distintas fichas para seguir empujando su objetivo, que es obtener el mayor pago posible por unos bonos que compraron a nivel de chatarra y ahora pretenden que se les pague como si fuesen bonos triple A. ¿Qué solicitaban los bonistas? Es importante señalar que los bonistas declaraban que el cargo provisional en la tarifa por alegado pago y subrayo por el alegado pago de las pensiones era inconstitucional. Pero veamos la trayectoria de este caso y cómo es que llega ante la juez Taylor. Este grupo de bonistas disfrazados de ciudadanos radicaron el caso en el tribunal local planteando la ilegalidad del cargo provisional para el alegado pago de las pensiones y no incluyeron entre los demandantes
a la Autoridad de Energía Eléctrica. Y al no incluir a la Autoridad de Energía Eléctrica, la primera defensa es que era parte esencial. El juez ordenó que se incluyera a la Autoridad de Energía Eléctrica, y una vez se incluye a la Autoridad de Energía Eléctrica, pues inmediatamente el caso se traslada hacia la jurisdicción federal, por razón de que la ley promesa y el proceso de quiebra, todos los casos que se presentan que de una u otra forma afectan el proceso de quiebra, pues son detenidos, como llaman ellos el statement, son detenidos estos casos. Así es que lo llevan ante la juez, y cuando va ante la juez declara que el caso se debe mantener paralizado hasta que concluya el proceso de quiebra de la autoridad. Pero ¿qué pretendían o qué señalaban estos bonistas buitres disfrazados? Ellos señalaban que las pensiones de los jubilados no podían pagarse del dinero de la autoridad y de las facturas de la autoridad. No podían cobrarse de las facturas de la autoridad. Miren qué bonito. Y que la razón principal era porque estos ya no trabajaban en la autoridad. No eran empleados de la autoridad, ya no trabajan ahí, no hay que pagarle. Es importante, Alfonso, y yo esto lo he explicado un sinnúmero de veces, pero me parece que es importante que se deje claro y se explique por qué razón es que nosotros señalamos el alegado aumento de las tarifas para pagar las pensiones. Y es importante que se sepa que el pago de las pensiones nuestras emana de dos puntos legales fundamentales. En primer lugar, nosotros tenemos un convenio colectivo, y en ese convenio colectivo hay una cláusula donde el patrono se compromete a hacer unas aportaciones para el pago para el sistema de retiro. Y además hay otro aspecto legal donde el contrato de fideicomiso que firma los bonistas con la autoridad en el 1974 establece claramente una prioridad de pago, y dentro de esa prioridad de pago están los gastos operacionales, y los gastos operacionales está incluido la aportación patronal para el pago de las pensiones, porque repito una vez más, el pago de las pensiones no es otra cosa que un pago salarial diferido para el momento en que ya uno no puede trabajar. Y ese fondo de pensiones se nutre de tres ingresos, de tres ingresos fundamentales. En primer lugar, la aportación que hacemos los trabajadores, que hoy ronda por un casi 12%. Los que ya nos jubilamos hicimos la aportación, y los que aún trabajan, contrario a lo que dicen los buitres, porque aún todavía hay trabajadores aportándole a ese fondo. Ese es el primer ingreso. El segundo ingreso es la aportación que le corresponde hacer al patrono como parte del salario ese diferido. Y la tercera aportación, ingreso, proviene de los dividendos de ese dinero que se acumula y que se invierte como garantía para el pago de las pensiones, lo cual vino funcionando bien durante 80 años sin problema alguno, hasta que los buitres y la Junta de Control Fiscal y el gobierno de Puerto Rico tomaron la decisión política de romper ese contrato social, de romper el sistema de retiro, de romper el sistema público de producción, transmisión y distribución de energía eléctrica. Y al ellos tomar esa política de privatización, pues rompieron todo el andamiaje, dejaron de hacer las aportaciones al sistema de retiro, forzaron la jubilación temprana de los trabajadores,
Finalmente desplazaron a todos los trabajadores, se agotó el fondo porque ellos no hacían las aportaciones por instrucciones de la Junta de Control Fiscal como parte del proceso de privatización, y finalmente el fondo se quedó, el retiro se quedó sin fondos, y el patrono asume la responsabilidad de seguir haciendo las aportaciones. Pero es importante que se tenga claro, gente, que no emana de la tarifa, porque la aportación siempre ha salido de la tarifa. De donde único la aportación patronal sale, de donde único puede salir de sus ingresos. Y los bonistas pretendían romper, con este caso, romper esa prioridad que establece el contrato de fideicomiso, de manera tal de despejar para que todo el dinero que se ingrese adicional a la autoridad vaya a parar para el pago a los bonistas, no para el pueblo, porque ellos no están planteando no más aumento, ellos están planteando más aumento para que me den más dinero a mí y no se lo den a nadie. Así es que esa es la situación. El problema es, Alfonso, que mientras esta situación se da, continúa la campaña de demonización a los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ya vemos cómo Jay Fonseca continúa preguntándole a la gente: ¿ustedes creen que es justo? ¿Ustedes creen que es bueno? ¿Que es justo que ustedes le paguen las pensiones a los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica? Hace esa pregunta cargada como parte de la componenda que tienen los bonistas y el gobierno en contra de los jubilados, pero no le preguntan por qué tenemos que pagar por la privatización que aumenta el costo de la energía eléctrica, por qué tenemos que pagar tanto dinero a Luma y a Genera para que ellos le paguen a los a sus funcionarios salarios nunca vistos en Puerto Rico. Eso no lo preguntan, porque la agenda clasista es en contra de los trabajadores, en contra de los jubilados. Siguiendo con la jueza Taylor Swain, lleva como 10 años en el caso, y ahora le está diciendo a las partes que se comprometan de manera genuina. Ella es la jueza, ella es la que puede poner orden y decirle: ok, quiero resolver esto y lo vamos a resolver en tantos días. Oye, Alfonso, pero lo interesante de esto es que tarde 10 años en darse cuenta que no estaban negociando de buena fe, que no había interés. Bueno, perdón, la juez en primer lugar, previo a esa vista de ómnibus, había decidido, Alfonso, que el reclamo que hacían los bonistas para que se auditara los gastos de la autoridad, porque los bonistas señalaban que después de María, la autoridad había incurrido en gastos como de 3.700 millones de dólares, y que esos 3.700 millones de dólares eran los ingresos netos de la autoridad, que la autoridad lo estaba dando otro uso, y que ese dinero era un dinero que, conforme a la decisión del Tribunal de Boston, que señalaba que los bonistas cobran de los ingresos netos, ese dinero le correspondía a ellos. Y la juez determinó que no, que ese dinero no se considera ingresos netos, además de que el dinero no existe. Y ese fue la gran pérdida en este round de los bonistas, que sin lugar a duda estos van a apelar esa determinación. Y dentro de ese marco y con ese ambiente, la juez señala que se siente preocupada porque no ve el compromiso genuino de las partes en llegar a un acuerdo. Y la juez dice que se preocupa que luego de múltiples gestiones, múltiples reuniones, múltiples gestiones de mediación y la paralización del proceso por parte de los tribunales, por parte del despido que hiciera Donald Trump a los miembros de la Junta de
de la Junta que no hubiese avance. Se siente muy preocupada ella. Y en todas las partes aprovechar el momento para ponerle fin al proceso de quiebra de la autoridad. Y uno se pregunta a qué momento se refiere la juez. Luego de ella describir los 10 años que han transcurrido, y uno se pregunta a qué momento ella se refiere, donde dice que no hay un compromiso genuino con el proceso de mediación, donde plantea que la constante, que es constante continuar litigando, bueno, y de qué ganan, de qué viven los abogados. La Junta se ha gastado más de 2.000 millones de dólares en asesores y en abogados. Y nada más uno mete las narices en ese proceso legal tan costoso y tiene que gastar millones de dólares. Bueno, yo les puedo decir que las apariciones que ha tenido Lautier para defender los intereses del pueblo de Puerto Rico y de los trabajadores que ha llevado casos ahí frente a ese proceso, Lautier ha gastado millones de dólares en gastos legales en este proceso, porque es un proceso hecho para los que tienen billetes, porque fíjate, mientras cualquiera que se acerca allí tiene que pagar un montón de dinero, es interesante saber que en el caso de los bonistas, todo el dinero que ellos incurran en gastos de honorarios, finalmente los paga la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que esa es la bonita. Todo el que se acerque, que no sea bonista o que no sea la Junta de Control Fiscal, tiene que pagar de su bolsillo. Todo lo demás lo paga el pueblo de Puerto Rico. Paga a la Junta y le paga a los adversarios. Y la juez pregunta que le parece que lo que hay es un continuo interés de continuar litigando. Y señala que esto podría tardar muchos años, este litigio, si es que los bonistas apelan la determinación que acabamos de discutir, y no le quepa duda a ustedes que van a apelar, porque esto, abriendo la puerta, eso cobran desde que se despiertan. Y si el Tribunal Supremo de Estados Unidos resuelve el caso que está pendiente sobre el despido de los miembros de la Junta de Control Fiscal, que están sujetos a un caso que hay pendiente en el Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre unos despidos que hizo Trump, pues sencillamente pudieran despedirse a los miembros de la Junta de Control Fiscal nuevamente. Y dice la juez que si esto ocurriese, sería comenzar un comenzar de Puerto Rico, donde Puerto Rico quedaría con una autoridad vulnerable, a otro comienzo donde la prioridad no sea un servicio eléctrico confiable al menor costo posible. Y este asunto que señala la juez es importante. Miren, si comenzamos en cero, después de 10 años, los derechos o la visión de que la autoridad está vulnerable y que el servicio eléctrico más barato sea viable, se pone en peligro. Y en otras palabras, nosotros tenemos que decirle a la juez que lo que puso en peligro o lo que pone en peligro el sistema eléctrico, la vulnerabilidad de la Autoridad de Energía Eléctrica, es el hecho que usted no quiere tocar ni con una vara. Es el hecho político de la privatización de un servicio esencial, que para empezar le correspondía a la Junta establecer cuáles eran los servicios básicos, los servicios esenciales del pueblo, establecidos por la propia ley, y no lo hicieron.
No lo quisieron hacer para no reconocer los servicios esenciales como la educación, la salud y la energía eléctrica del pueblo de Puerto Rico y poder despacharse con la cuchara grande, la Junta de Control Fiscal. Y ahora nos dicen que si empiezan en cero de nuevo, se va a poner en peligro. La vulnerabilidad de la autoridad va a aumentar y se va a poner en peligro el que se ofrezca un servicio de energía eléctrica más barato al pueblo. Y el pueblo tiene que entender que la única forma de ofrecer un servicio eléctrico bajo los principios que regían la autoridad al menor costo posible, con el menor menoscabo al ambiente y con la mayor protección a la salud y la seguridad de los trabajadores, eso donde único se puede conseguir es donde el factor ganancia no sea una parte esencial del proceso. Y nosotros hemos visto aquí que con el proceso de privatización se ha creado un Frankenstein, todo lo contrario, dominado por los mismos politiqueros de Puerto Rico y de los Estados Unidos que vinieron aquí a robar Luma, Genera, New Fortress y todo ese montón de compañías que andan por ahí vendiéndole sueños y vendiendo energía solar individualizada a la gente. De ahí ese es el gran robo que se está haciendo con el pueblo de Puerto Rico. Eso es lo que encarece el costo de la producción, transmisión y distribución de la energía eléctrica. Eso es lo que nos lleva a la falta de soberanía. Eso es como consecuencia de nuestra falta de soberanía energética para nosotros decidir cuál es el sistema eléctrico que mejor nos cumple los objetivos de nosotros como país. Eso lo que nos conlleva es a la pobreza energética. Así es que la juez nos está diciendo en parábola o en lengua, dirían otros, nos está diciendo el gran error que se comete con el proceso de privatización, donde tenemos a unos bonistas que lo que único les interesa es el dinero y que no quieren transar, están cómodos sentados esperando que el Tribunal Supremo le dé el cantazo a la Junta para ellos salir adelante. ¿O es que ustedes creen que la movida de Trump de despedir a los bonistas para romper el proceso de un acuerdo cercano fue algo de casualidad? No. Aquí están los intereses de esos buitres que están amarrados con el partido de los demócratas y republicanos en los Estados Unidos y ese montón de politiqueros pillos que vinieron aquí que a desentar el servicio público cuando los primeros, los maestros del truco, de la trampa y del pillaje son los norteamericanos. Pero nada, yo creo que ha quedado claro que el mejor servicio que se puede ofrecer es el servicio público y sobre esas bases el pueblo tiene que continuar la lucha por rescatar el sistema eléctrico de Puerto Rico. Ricardo, se nos acaba el tiempo. La semana que viene tocamos el tema de la barcaza. Pues Y de nuevo tumbe. Bueno, sí, es importante eso porque aquí la Junta dice que este contrato tiene defecto, pero cuando usted mira y dice, Dios, ¿cómo que tiene defecto? Eso es el mismo truco, Alfonso, que utilizan con todos los contratos. Dicen y le presentan un sinnúmero de defectos que cuando usted los analiza, usted dice, pero ¿cómo es posible que una agencia creada, Osvaldo Carlos, creado específicamente para que evalúe los contratos, cómo es posible que tanto oscurantismo? Y es que ese es el truco, Alfonso. El truco es que nadie sepa nada, que esté todo esto enmarañado para a la hora de la verdad ellos poder seguir explotando y a la hora de irse corriendo, pues no tener ninguna atadura. Pero nada, no podemos perder la fe, no podemos perder la esperanza. Un país distinto es posible y lo vamos a lograr. Buen fin de semana, Ricardo. Igual para ti, que Dios bendiga a Puerto Rico siempre. Escuchaban a Ricardo Santos en el Bueno, gente, este asunto de los viernes. de nuestro tercer tema
A veces tenemos tiempo de más, a veces tenemos tiempo de menos en el programa, según nos extendamos. Pero es interesante que nos planteen que la Junta de Control Fiscal envía una carta, le envía una carta al gobierno señalándole que tiene múltiples dudas sobre el contrato otorgado a la empresa Goldman Energy para generar 200 megavatios de energía durante 10 años. Esto es con una barcaza anclada en el muelle de San Juan, donde se produciría la energía eléctrica. Es importante que ustedes sepan que no es la primera vez que una barcaza se genera energía eléctrica a través de una barcaza en Puerto Rico. Hace ya para los años 50, finales de los años 50, en Puerto Rico teníamos la barcaza Sea Power, que estuvo ofreciendo, dando ese servicio de energía eléctrica desde el muelle de San Juan, donde ahora está New Fortress. Desde allí, en lo que se construía, se terminaba de construir las unidades generatrices de San Juan, Puerto Nuevo. Pero ahora nos plantean esta situación de un barco para San Juan y la Junta señala que hay una serie de fallas, que hay unos señalamientos porque hay unas dificultades que hay que subsanar. Ellos dicen los detallitos que hay que subsanar, Osvaldo Carlos, es la falta de datos sobre el costo del contrato. Ustedes se pueden imaginar eso. La falta de datos sobre el contrato, sobre los costos. Usted firma un contrato y no se puede definir cuánto es que le va a costar. Miren qué pantalones. La ausencia de permisos ambientales. Aquí yo creo que están amparados esperando por la orden ejecutiva que firmó Jennifer este año para flexibilizar todas las normas ambientales y todos los proyectos junto con la desreglamentación de Trump. Eso lo están esperando, pues dejaron esa línea en blanco. La inconsistencia en el lenguaje contractual según el documento, desviaciones de los requisitos bajo el proceso de adquisición competitiva. Así que Osvaldo Carlos no cumple ni siquiera con los propios requisitos que establece el PPOS. Ni siquiera carece de un análisis de viabilidad del proyecto de permiso, plan logístico. ¿Qué pasa con la oficina de adquisición que dirige el fiscal Osvaldo Carlos, encargado de las subastas donde puede haber conflicto de intereses? ¿Qué pasa? Esto es parte del tumbe. Esto es parte del truco. No es la primera vez que la Junta hace señalamientos, aunque después viene lo subsana, como ellos dicen, porque todos son la misma corrupción, todos son la misma mierda. Por la falta de transparencia, porque así son los buitres. Ellos, el oscurantismo es parte del diseño, del truco de estos canallas. Y esa oficina de adquisiciones que dirige Osvaldo Carlos forma parte fundamental del truco para el tumbe. Para aparentar que no hay tumbe, que hay transparencia cuando lo que hay es oscurantismo en todo el proceso, porque vinieron a robar. No vinieron a ninguna otra cosa. Vinieron a robar. Una vez más, señalamos que esta gente no tiene control. Vienen a tumbarse en 4 años todo lo más que puedan. Déjame ver si se da el señalamiento este que hace Rivera Chap en torno a los tumbes
del jefe de Jennifer, secretario de la gobernación, que se me escapa el nombre, y que va a ser interpelado por el Senado de Puerto Rico como parte de la pelea de poderes que existe entre el PNP, entre Jennifer y Tomás Rivera Chá. Porque todo es lo mismo, es corrupción más corrupción. Y vieron cómo lo que nosotros señalamos hace tiempo se ha dado a conocer con mayor claridad, cómo Eliezer Molina está agarradito, enganchado en la falda de Rivera Chá. Todo esto es lo mismo, gente, la misma corrupción. Y nosotros insistimos en que el proceso de privatización de la autoridad es responsable del encarecimiento de la energía eléctrica, que la privatización no es otra cosa que la explotación de los servicios esenciales del pueblo para el beneficio de unos pocos, y nosotros como pueblo tenemos que entender eso y tenemos que salir a luchar. Tenemos que salir a luchar. Les recuerdo que el próximo sábado arriba, el sábado 28, va a haber una marcha para la calle Contraesencia en contra de este proyecto que pretenden utilizar los bosques y las mejores áreas allá en el área oeste de nuestro país para establecer un proyecto que socava el ambiente, y es un proyecto que sencillamente viene a seguir con el apoderamiento de nuestras mejores tierras, de nuestros mejores lugares, como parte del desplazamiento que se está haciendo de los puertorriqueños y puertorriqueñas. Así es que hay que separar el próximo sábado 28 para ir a la marcha nacional en contra de Esencia. Esto va a ser desde el Cambrón, el Parque Muñoz Rivera, hasta la Fortaleza a las 11 de la mañana. Bueno, gente, recuerden, como siempre les digo, compartan este video para que otra gente tenga la oportunidad de escucharnos. Cuál es nuestro comentario sobre los asuntos importantes del país en relación a los trabajadores. Comparte el video con tus amigos, ponlo en tu página para que más gente puedan vernos, puedan escucharnos. Que nadie pierda la fe ni la esperanza, que un país distinto es posible y lo vamos a lograr. Que Dios bendiga a Puerto Rico.